Hola, estimados estudiantes de séptimo básico, les saludamos nuevamente. Esta ocasión con un video que sirve de acompañamiento para guiar el desarrollo de una actividad planteada en el Plan Académico Remoto número 2, consistente en la selección de ciertas palabras de un texto del libro que cada uno de ustedes maneja, el texto de la asignatura de Lengua y Literatura. Recordando, el objetivo de esta actividad es identificar reglas generales de acentuación. La actividad dice como instrucción: lee el texto Teseo, el vencedor del Minotauro, páginas 14 a 24 del texto de estudio. Extrae de esta lectura 10 palabras agudas y 10 palabras graves y ordénalas en la siguiente tabla, completando los datos como se menciona en el ejemplo. Por lo tanto, si miramos la instrucción, inmediatamente ya sabemos que solamente vamos a atender palabras agudas y palabras graves, no de otro tipo. Bien, las esdrújulas, por ejemplo, y sobresdrújulas que el texto sí contiene, van a quedar fuera. Bien, solamente para ejercitar estos dos tipos de palabras. El ejemplo nos muestra una tabla entonces con 4 entradas. En una se identifica la palabra, que en este caso es vencedor, clasificación de acuerdo a esos acentos. En este caso la palabra vencedor es aguda, pues se carga la voz en la sílaba dor, en la última. No lleva tilde porque, recordando que las palabras agudas solo se tildan cuando terminan en consonante N o S, ¿ya? Y también en vocal. En este caso, como termina en consonante R, no se tilda, y ahí está entonces la justificación, ¿ya? Sugerimos mirar el video que acompaña la entrega de este material. También es un video que ha sido seleccionado para refrescar el contenido sobre la identificación de palabras de acuerdo a la posición de su acento y las reglas generales de acentuación. En el video, ojo, se habla de palabras llanas en algún momento para referirse a palabras graves, ya sepan que es lo mismo, ya palabras graves o llanas es lo mismo. Bien, vamos a avanzar entonces en esta tarea. Vamos a reconocer algunas palabras del mismo texto. Yo tengo aquí la versión en PDF de, de esta lectura. Teseo, el vencedor del Minotauro. Y miramos aquí, ya encontramos inmediatamente a la vista, aquí en un primer subtítulo, la palabra joven. Ya tenemos la palabra versión allá también. Ahí ya tenemos entonces ejemplos de dos tipos de palabras. Joven, ¿no? Es una palabra grave terminada en N. Ya, las palabras graves terminadas en N se tildan, no se tildan, ¿ya? Entonces la explicación será: no se tilda porque termina en consonante N. No se tilda porque es grave, en realidad debiera decir. Es grave, ya, terminada en consonante N. Bien, ya, es grave, terminada en consonante N. Ya, grave, palabra grave. Por otro lado, tenemos la palabra, decíamos, versión, que estaba allí. ¿Ya? Es una palabra de dos sílabas. Si la separo en sílabas sería así. Está con tilde, ¿no es cierto? Aquí lo marca con rojo porque separé la palabra, ya, sion, ¿no? Pero la palabra versión junta no debiera marcarlo porque sí la reconoce. Ahí sí, ¿ya? La palabra versión es una palabra aguda, ¿ya? Aguda. ¿Lleva tilde? Sí, lleva tilde. Ese sí, con tilde, por favor. Sí, con tilde, ¿ya? Lleva tilde, entonces se tilda porque es palabra aguda terminada en N, consonante N. Si se fijan entonces, la anterior, joven, no se tilda justamente por terminar en N, y esta sí. La diferencia es que esta es palabra grave y esta es palabra aguda. Bien. Y de esta manera entonces pues, debíamos seguir avanzando buscando otras palabras. Podían ser siempre, o sea, siempre debían ser palabras agudas o graves con o sin tilde. Por ejemplo, consultó, barco, ¿ya?
pequeña. Vamos, anotemos esas tres enseguida. Consultó, barco, pequeña. Bien, sigamos avanzando, busquemos otras más, ¿ya? Busquemos otras palabras. Por ejemplo, entendió, bien, emborrachó, nació. Ahí tenemos palabras agudas terminadas en vocal, por tanto todas se tildan, ¿ya? Entendió, emborrachó, nació. Entendió, emborrachó. La otra es entendió, emborrachó, nació. Nació, ¿ya? Sigamos buscando. Sobrinos. Ya tenemos una palabra. Seguro, madre. Sobrinos, seguro, madre. Seguimos buscando. Espada. Ya. 16. Espada. Ya. 16. Ahí está la palabra 16. Ya. Escribimos 16. Seguimos avanzando. Juzgó. Ya tenemos varias agudas terminadas en no, con tilde, por tanto no vamos a anotarlas todas. Avancemos con otras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra bronce. Anotemos la palabra bronce. ¿Qué más? Sí. Anotemos la palabra. A ver. También. La palabra también. Busquemos la palabra hábil. Ahí tenemos un ejemplo de palabra grave terminada en consonante y lleva tilde. Busquemos otras. Tenemos la palabra fingió, ¿ya? Allí, vamos a anotar allí, que es una palabra aguda. Sigamos buscando, avancemos un poquitito en otra parte del texto. A ver, puede ser. A ver. A ver, laberinto. Tenemos la palabra laberinto. ¿Ya? Avancemos más. Aquí está la palabra tributo. ¿Ya? Está la palabra tributo, entonces vamos a anotarla. Tributo. Y una más. A ver si encontramos alguna que tenga una grave con tilde. A ver, grave con tilde. Grave con tilde. Fácil, ahí tenemos la palabra fácil. Entonces, palabra grave con tilde. Ya, vamos mirando entonces y haciendo la justificación. Vamos identificando la clasificación primero. Consultó es palabra aguda. ¿Lleva tilde? Sí. ¿Por qué lleva tilde? Porque es una palabra, ¿no es cierto? La separo en sílabas así. Es una palabra aguda. Aquí se carga la voz terminada en vocal. Siempre las agudas terminadas en vocal se tildan. Entonces, se tilda porque es palabra aguda terminada en vocal. La vamos a poner con mayúscula para que se distinga. Entonces, todas las que tengan esta misma justificación, o sea, todas las que sean agudas terminadas en vocal van a tener la misma justificación. Por ejemplo, entendió, pasa lo mismo. Emborrachó, pasa lo mismo. Nació, exactamente lo mismo. ¿Ya? No tenemos otra. Allí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Es que es una palabra aguda, o sea, cargamos la voz en la última sílaba,
perdón, así, allí, palabra aguda, lleva tilde porque es palabra aguda terminada en vocal, ¿ya? Avanzamos, tenemos palabras, la palabra barco, es una palabra donde cargamos la voz, barco o barco, aquí, ¿no es cierto? Es una palabra grave, ¿ya? O llana, como se denomina también. Palabra grave terminada en vocal. Las palabras graves terminadas en vocal, ¿se tildan? No, ¿ya? No se tilda entonces, ya que es una palabra grave terminada en vocal. Esa es la justificación entonces. Palabras graves terminadas en vocal no se tildan. La palabra pequeña también es palabra grave. Fíjense. Palabra grave. Cargo la voz aquí. Digo pequeña. No digo pequeña ni pequeña. Digo pequeña. Por tanto es también palabra grave terminada en vocal y por eso no se tilda. Es la misma justificación. ¿Ya? Veamos si tenemos otra con esa misma condición. Seguro es lo mismo. Palabra grave terminada en vocal. Seguro. Aquí cargo la voz. No es seguro ni es seguro, sino que seguro. No lleva tilde, ¿ya? No lleva tilde, pero sí lleva acento. Todas las palabras tienen acento, ¿ya? Pero no todas tienen tilde. La palabra madre pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Palabra grave, cargo la voz en ma, ¿ya? Grave no se tilda porque es palabra grave terminada en vocal. Espada, exactamente lo mismo también. La palabra bronce pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo con la palabra laberinto, la palabra tributo. Ya, palabra grave, entonces, terminadas en vocal, no se tildan. Tributo, yo cargo la voz en bu, ¿ya? Tributo. ¿Existe la palabra tributo? Sí, existe, ¿ya? Pero en este caso la palabra que se está empleando es tributo. Si fuera tributo, llevaría tilde en la O porque allí ya no sería palabra grave. No estaría el acento aquí, sino que estaría acá. Las palabras agudas terminadas en vocal llevan tilde, pero esta es grave. Terminada en vocal, por eso no se tilda. La palabra fácil, ¿dónde cargamos la voz? Ahí está puesto el tilde, por tanto es más fácil reconocer dónde está el acento. Es una palabra grave. Ya, la de arriba también es grave, pero esta no se tilda y esta sí. ¿Qué hace que una lleve tilde y otra no? La terminación. Además de ser grave, es una palabra entonces que termina en consonante L. Entonces, se tilda, ya que termina en consonante, en este caso L. Bien, en la consonante L. Esa es la justificación de que lleve tilde esta palabra. La palabra hábil pasa exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Ya? La palabra, a ver, ¿habrá otra más que tenga esa justificación? No, no tenemos, ¿ya? Y tenemos, nos queda aquí la palabra 16. 16, ¿ya? Aquí cargamos la voz. Vamos a marcar aquí 16, ¿ya? Entonces, esta es una palabra aguda. Bien, cargo la voz en la última sílaba. ¿Lleva tilde? Sí. ¿Por qué? Porque es, ¿ya? Se tilda entonces porque es palabra aguda terminada en consonante S. Las palabras agudas que terminan en consonante S llevan tilde. Por ejemplo, inglés. Por ejemplo, esta misma, 16. Bien. Pasa algo muy parecido con la de acá abajo. La palabra también, ¿ya? Que es una palabra
aguda, ¿ya? Es aguda y lleva tilde, ya, pero lleva tilde porque es palabra aguda terminada en consonante N, ¿ya? Las palabras agudas que terminan en N, como también, o en S, bien, como 16, ¿ya? O en vocal, como allí, llevan tilde. ¿Te fijas entonces? Está esta y estos tres casos de palabras agudas que terminan en N, en S, vocal, ¿ya? Eso es para las agudas. Y las graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante que no sea N ni S. Por ejemplo, cuando terminan en L, llevan tilde, ¿ya? Como estas dos. Si no terminan en L y terminan en vocal, por ejemplo, como laberinto, ¿ya? No se tildan. En ese caso, ¿no? Laberinto no se tilda, ya que es palabra grave terminada en vocal. De esta manera, entonces, había que desarrollar esta actividad, ya reconociendo estas palabras agudas y palabras graves. Esperamos que te haya servido de orientación para seguir aprendiendo, reforzando estos contenidos. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Bien, no olvides por favor de mantenerte activo en correos, ¿no es cierto? Plantear consultas a los profesores, eh, enviar tus actividades en los plazos que se indican para que estemos nosotros lo más comunicados posible dentro de este contexto de suspensión de clases. Bien, que estén bien, nos encontraremos.